Les saludo a todos, como decía anteriormente, mi nombre es Miguel Ballesteros y le hablo en nombre del Consejo Asesor de la Agenda Urbana de DALEF. Les agradezco su participación en este webinar que hoy, dentro del ciclo que el Consejo Asesor de la Agenda Urbana va a dedicar a la sostenibilidad urbana bajo el título de Ágora de la Ciudad 2030. Queremos iniciar al menos una vez al mes una serie de encuentros donde podamos ir tomando el pulso a diferentes temas relacionados con la sostenibilidad urbana. Como muchos de vosotros sabéis, con ocasión de la aprobación de la Agenda 2030 en Quito en 2015, el secretario general de las Naciones Unidas, en aquel entonces, Ban Ki-moon, venía a decir que la batalla por la sostenibilidad global se ganará o se perderá en las ciudades. Creo que esta frase resume bien a las claras lo que es el papel que, como responsables de autoridades locales, tienen en sus respectivos municipios de cara a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030. A través de estos encuentros que pretendemos, ya digo, organizar una vez al mes, lo que pretendemos es hablar con los expertos que en cierta forma nos expongan diferentes temáticas que inicialmente serán programadas una vez al trimestre y cada mes iremos tratando. Inicialmente siempre bajo un mismo formato, una pequeña presentación de un ponente, un experto que puede provenir tanto del mundo local, el mundo de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, en función de la temática, nos cuente realmente cuál es su visión sobre una determinada temática, y a continuación se abra una mesa redonda en el que 3 o 4 expertos, insisto, procedentes o bien de la administración local, o bien de la administración general, o bien de las comunidades autónomas, o bien del mundo de la empresa, de la academia o de las asociaciones, nos ofrezcan su particular visión sobre el tema y podamos debatir con ellos. Por tanto, en ese ámbito les animo a que realmente podamos participar todos de este debate, de este diálogo. Inicialmente contemplaremos, como digo, 3 o 4 expertos, y a partir de la visión particular de estos 3 expertos abriremos un espacio que ya pueden hacer uso del mismo, que verán en su barra de herramientas, que se llama preguntas y respuestas, y no chat, porque el chat está cerrado para los panelistas, donde ustedes pueden hacer uso de ese espacio para también formular sus propias preguntas. Les rogamos, por favor, que hagan uso de este espacio, porque intentaremos dejar 20-30 minutos para que sean los propios panelistas y los propios ponentes los que puedan contestar a sus preguntas. Lo único que les solicitamos es que se identifiquen, que señalen a cuál de las personas les gustaría dirigir la pregunta, y a continuación nos formule su pregunta. Gracias a la moderación, o la moderadora en este caso, nos hará llegar estas preguntas a todos, y realmente así daremos transcurso a todo lo que es el programa establecido. En cualquier caso, nuestra idea no es extender el webinar más allá de las hora y media, de las 18 horas, sino simplemente intentar que esto sea un espacio de 1 hora y media para intentar no demorarnos en exceso. Hoy, como os decía, en esta primera sesión vamos a tratar el tema fundamentalmente de la financiación del desarrollo urbano sostenible. Una temática, como sabéis, está plenamente de actualidad desde que prácticamente en diciembre del año pasado se aprobaron los documentos principales de programación, y ya sabíamos que, en cierta forma, que desde la Unión Europea se nos ofrecía la posibilidad de seguir apostando por el desarrollo urbano sostenible. Y, por tanto, bueno, pues, me gustaría agradecer especialmente, porque hoy creo que tenemos un panel de lujo, como luego nos presentará Teresa Muela, secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Pero les recuerdo igualmente que el 13 de noviembre hablaremos específicamente de lo que sería planificación urbana, planificación del desarrollo territorial urbano, y en ese sentido también contaremos con 3 o 4 ponentes de gran interés para plantear un poco cómo están enfocando en sus respectivos territorios: gran ciudad, área metropolitana, ciudad intermedia y ciudades pequeñas, cómo están afrontando el proceso de planificación y su proceso de diseño de sus agendas urbanas. Para terminar en este trimestre, el 13 de diciembre,
con el análisis de lo que sería Cities 2030, que es una gran plataforma que se está constituyendo, impulsada fundamentalmente a través de la Dirección General de Innovación de la Unión Europea, los programas de innovación, en donde, como sabéis, hay una apuesta por la misión de ciudades climáticamente neutras e inteligentes. Y en ese sentido, podremos desmenuzar de la mano de protagonistas que están ahora mismo en ese proceso cuáles son las actuaciones que están llevando a cabo diferentes ciudades y diferentes entidades para que esas 7 ciudades españolas, porque son 100 a nivel europeo, pero 7 españolas, están trabajando en todo lo que sería su hoja de ruta hacia la descarbonización en el año 2030. Por tanto, yo creo que el programa de este trimestre resulta de especial interés y os animo, ya digo, a consultar la página web del Consejo Asesor de la Agenda Urbana, www.agendaurbana.info, donde os habéis inscrito y ahí, en cierta forma, iremos contemplando los diferentes seminarios. Entrando ya en el seminario de esta tarde, bueno, pues en ese sentido, permitidme simplemente unas breves pinceladas para aquellas personas que quizás estén un poco más lejos de lo que es la apuesta de la Unión Europea por el desarrollo urbano sostenible. No quiero cansaros porque soy consciente que evidentemente el interés fundamentalmente de las personas que hoy nos acompañan, que son las que tienen todas las claves, pero en cierta forma quizás un poco enmarcar la cuestión. Yo creo que realmente la Unión Europea viene apostando por el desarrollo urbano sostenible pues prácticamente desde el periodo de programación 1994-1999, con las primeras acciones urbanas e innovadoras. Esto como primeros programas en los cuales se ofrecía a las entidades locales la financiación de determinadas actuaciones, en este caso fundamentalmente vinculadas a la política de barrios, para intentar mejorar las condiciones socioeconómicas y las condiciones medioambientales de determinadas zonas de la ciudad. Posteriormente, en el periodo de programación 2000-2006, la propia Comisión puso en marcha lo que eran las iniciativas Urban, de grato recuerdo para algunos imagino que para muchos de los que estáis en este webinar, donde fue la primera vez donde realmente muchas ciudades españolas, creo recordar que en el orden de 40 o 45, tuvieron la oportunidad a través de 2 convocatorias de financiar sus propios programas y sus propias estrategias, ya digo, muy vinculadas a la política de barrio. Más tarde, ya en el periodo de programación 2007-2013, ya en cierta forma se planteó diferentes alternativas a diferentes programas vinculados a la financiación comunitaria, básicamente sobre dos programas. Uno, lo que era la iniciativa comunitaria urbana, ya dentro del mainstreaming, dentro de los programas operativos nacionales, y por otra parte también lo que se vino a denominar el programa integrado de desarrollo local y urbano. Total, prácticamente 158 ciudades intermedias y 46 ciudades de más de 50.000 habitantes tuvieron ocasión, incluso alguna área urbana funcional, tuvieron ocasión de financiar también estrategias integradas de desarrollo urbano en el territorio y dio paso a lo que hoy es el 2014-2020, lo que muchos también conocéis y me permitiría deciros también sufrís, porque realmente ha sido un programa especialmente complejo en su puesta en marcha, pero bajo mi punto de vista muy positivo, como son las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, la SEDUSIS. Palabra que prácticamente yo sugeriría que se incorporara ya al diccionario etimológico porque de la Real Academia Española de la Lengua, porque está comúnmente admitida, aunque seamos unos cuantos frikis quizás los que lo manejemos con más asiduidad. Pero me consta que aquellas 173 ciudades que tienen actualmente financiación dentro de este programa, que están finalizando sus inversiones, pues realmente han hecho un gran esfuerzo para intentar incorporarla y darla a conocer dentro de sus respectivos territorios. Ante esto, y ya una vez casi cerrado ya el programa EDUSI, sin solución de continuidad, ponemos en marcha la nueva programación 2021-2027, en donde tenemos la grata noticia de que realmente la Comisión vuelve a apostar por el desarrollo urbano sostenible, concretamente el artículo 11
del reglamento FEDER. El nuevo reglamento FEDER plantea que realmente un 8% de sus fondos, del fondo FEDER, que como sabéis tiene una especial importancia y una especial repercusión en nuestro país, necesariamente deberá ir dirigido a lo que era el objetivo específico 5.1 de la programación. Dentro del objetivo político 5 de Europa para los ciudadanos, pues realmente contempla la posibilidad de desplegar un programa, si hacemos caso a la literatura del POPE, un programa que se debe denominar Estrategias Territoriales Integradas o algo similar, en el cual, bueno, pues también tienen la posibilidad, pues todas nuestras ciudades, grandes, medianas, incluso las diputaciones, a través de lo que se ha venido a denominar las áreas urbanas funcionales, de acceder a una importante financiación y concretamente hasta unos 1.767 millones de euros si hacemos caso al POPE. No quiero avanzar mucho más porque evidentemente no sé más tampoco, ¿eh? Es decir, o sea, creo que realmente hoy tenemos la suerte de tener a las personas que realmente han trabajado en esta programación. Ellas, tanto Beatriz Postigo como Valentina Corsetti, han formado parte de la programación, ¿no? Han estado al día, con lo cual es interesante conocer un poco hasta dónde se pueda conocer, bueno, pues realmente cómo puede ser una posible convocatoria de interés para entidades locales. A ello se une Sandra Marín, porque Sandra Marín también es una persona muy interesante en este foro, en cuanto que es experta de la iniciativa urbana europea y realmente también nos puede descubrir muchas oportunidades que quizás para muchas ciudades centradas ya en las grandes inversiones, pues quizás puedan resultar un poco desconocidas. Por tanto, yo sin más, además que tengo que pasar la palabra a mi querida Teresa Muela, porque creo que es una persona con la que me une mucho tiempo de municipalismo y realmente le hemos pedido el favor y la colaboración para poder iniciar esta andadura y por tanto tan solo agradecerle su presencia y darle la palabra para que ella un poco distribuya y modere esta interesante mesa. Gracias a las 4 por toda vuestra atención. Gracias a ti, Miguel. En primer lugar, bueno, no es de bien nacido no ser agradecidos, así que reitero el agradecimiento tanto en mi persona por pensar que yo pueda moderar esta mesa de mujeres expertas, como de la propia federación, que de nuevo se une en la senda con los expertos, con las instituciones, con las empresas, que día a día hacen que los recursos humanos y materiales de nuestra tierra vayan a redundar allí donde realmente los necesitamos y son útiles. Así que estoy contigo en que es un momento clave y a juzgar por el interés que había mostrado la convocatoria, yo estoy segura de que las personas que esta tarde han decidido hacer un alto en el camino y estar escuchando a quienes hoy nos acompañan, pues van a sacar conclusiones, sobre todo en un momento además en el que estamos dibujando un nuevo mapa local con muchos electos y electas que acaban de incorporarse y aquellos otros que tienen experiencia, la experiencia que nos viene de las estrategias de desarrollo urbano. Efectivamente, yo me reitero y sigo pensando que es un regalo esta tarde poder estar con todos ustedes y compartir con 3 mujeres con las que nos unen muchas cosas, los sabores y los sinsabores del desarrollo urbano a todas las escalas, porque, bueno, Valentina Corsetti no solamente es una italiana que, vamos, yo pienso ya que es andaluza, digo, estábamos hablando en la antesala, Beatriz es andaluza, Sandra también, y yo digo, bueno, pues yo creo que Valentina lo es yo creo que por su talante, por su capacidad y por lo que le gusta cuando la invitamos siempre está disponible, así es que pues como una italiana andaluza más. Valentina, bueno, lleva trabajando en la Comisión Europea desde el año 2000,
en la DigiRegio vinculada con políticas regionales y urbanas. Se ha ocupado también de la iniciativa Urban y de la implantación de los proyectos pilotos en Italia y Grecia, y durante 10 años se ha ocupado también de los programas operativos cofinanciados con fondos FEDER para Italia. Desde el año 2018 trabaja en la Unidad España-Portugal de la DigiRegio, en donde se ocupa de cuestiones urbanas y territoriales y también vinculadas con Baleares y con Castilla y León. Y se ha especializado en las políticas urbanas y territoriales en la despoblación, en la inclusión social, en el turismo, en la seguridad y en la comunicación. Y desde el año 2020 trabaja como senior expert en materia de despoblamiento. Así es que ese es su currículum, y después abordaremos con ella un par de cuestiones que nos parecían importantes para empezar ese diálogo compartido, y esperamos también que ustedes puedan hacer alguna que otra pregunta y convertir también este espacio en un espacio dinámico. Bienvenida, Valentina. Beatriz Postigo Hidalgo es nuestra granadina en el Ministerio de Hacienda, es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, máster en Dirección y Gestión Pública, funcionaria del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado desde el año 2019. Tiene experiencia también en la administración local durante 4 años y actualmente es la subdirectora general adjunta en la Subdirección General Adjunta del Desarrollo Urbano de la Dirección General de Fondos Europeos, vinculado directamente con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por eso es una de las que hoy no podía faltar ninguna, pero ella seguro que nos va a abrir esas claves a las que se hacía referencia Miguel. Y nuestra tercera contertulia es una malagueña que conoce perfectamente el desarrollo urbano, que se mueve como pez en el agua por cualquiera de los países que tiene detrás de ella. Sandra Marín es economista y desde hace más de 20 años trabaja en la promoción de modelos urbanos sostenibles para los gobiernos locales. Yo la conocí cuando formaba parte de la oficina de programas en el OMAU de Málaga, y desde entonces yo creo que ella lo dice también en su currículum, ¿no? Ha formado parte, ha ayudado a la transformación de esa magnífica ciudad a través de la coordinación, la formulación, la gestión y la coordinación de proyectos. En su haber figuran 30 con un aproximado volumen de 50 millones de euros en fondos europeos. Así es que desde ahí, desde esa expertía que les supuso el OMAU, ha despegado y, como digo, ya es una estrella mundial, y desde 7 años es experta senior de la Comisión Europea para la DigiRegio en iniciativas urbanas europeas para la coordinación de los programas internacionales de cooperación urbana. Así es que ese es el plantel con el que empezamos esta tarde, y salvo que Miguel y el equipo que gestiona la webinar me digan lo contrario, vamos directamente a las preguntas. Perfecto. Pues Valentina, contigo vamos a empezar, y queremos que nos cuentes desde tu posición en la Comisión Europea cómo se enfoca desde Europa el desarrollo urbano sostenible y cuáles son en este caso las prioridades del periodo de programación 21-27. Sí, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Teresa, por la presentación. La verdad es que sí me apunto a ser andaluza con mucho gusto, ¿no? La verdad que mejor oferta puedo tener yo en la vida. Pues nada, y muchas gracias también por la invitación, porque yo creo que la FAMP está haciendo un trabajo excelente de capacitación de las autoridades locales, sobre todo con talleres muy concretos. He escuchado, Miguel, que nos contaba un poco el planteamiento de los otros talleres, me parecen muy concretos y muy bien apuntando a las prioridades y van al grano, ¿no? Van a lo esencial que las ciudades tienen que conocer en este nuevo periodo de programación. Entonces, en cuanto a las prioridades de la Comisión en el periodo 21-27,
Como sabéis, el desarrollo urbano se ha reforzado porque tenemos por primera vez un objetivo político, que es el objetivo político 5, que se centra en una Europa más próxima a los ciudadanos y se centra en la planificación estratégica en ámbito territorial. Principalmente en ámbito urbano, pero también en ámbito de otros territorios. Sí, en el ámbito urbano tenemos una concentración financiera que se ha aumentado comparada con el periodo de programación 14-20, porque en el 21-27 cada Estado miembro tiene la obligación de destinar el 8% de los recursos FEDER a nivel nacional a las estrategias integradas urbanas. Yo creo que en cuanto a las prioridades, en cuanto al método, no tenemos grandes novedades, porque a lo largo de estos casi 30 años, si pensamos a los primeros pilotos, pero sobre todo pensamos a la iniciativa comunitaria Urban 1 y Urban 2, se ha desarrollado un método de trabajo, el que llamamos el Aquí Urban, que es el enfoque integrado y participativo en la planificación estratégica urbana, que ha sido confirmado en paralelo a través de la cooperación intergubernamental por los Estados miembros, porque sabéis que las políticas urbanas no son una prioridad y una competencia no son una competencia de la Comisión, pero a través de los fondos hemos codificado un método que se ha confirmado por parte de los Estados miembros. Entonces, este enfoque integrado y participativo es el que vamos a confirmar en el nuevo periodo de programación. El artículo 29 del Reglamento de Disposiciones Comunes no dice nada nuevo para España, es decir, que vamos a invertir en estrategias que se centren en una zona geográfica principal, que puede ser un ámbito de barrio desfavorecido, puede ser el ámbito de la ciudad en su conjunto, puede ser un área urbana funcional. Allí tenemos que tener un diagnóstico de las necesidades de este territorio, fijarnos unos objetivos y unos indicadores a medio y largo plazo que queremos, a lo que queremos lograr tras las inversiones del FEDER. La diferencia es que, comparado con el periodo 14-20, este enfoque integrado va a tener un abanico de inversiones mucho más amplios. En 14-20 habíamos limitado las inversiones a 4 objetivos temáticos. En el nuevo periodo de programación se va a poder invertir en cualquier tema que los territorios consideren relevante según su propio diagnóstico. Por ejemplo, hemos abierto al ámbito económico a través de las inversiones, por ejemplo, para ayudar a los comercios que en ámbito urbano tienen un papel importante, que no se han financiado en el periodo 14-20. Se puede financiar la seguridad en ámbito urbano, se puede financiar el turismo, hay un abanico realmente muy amplio. Pero esta comisión, como sabéis, la Comisión von der Leyen se centra en 2 grandes prioridades, que son la transición verde por un lado y la transición digital por otro. Entonces, no sé si al final habrá un mínimo de inversión, porque estamos discutiendo pues ahora con el Ministerio de Hacienda los criterios de selección, pero sí que nos esperamos unas inversiones importantes en materia de transición verde y de transición digital. Transición verde abarca muchísimos ámbitos, de la eficiencia energética, las renovables, la gestión y la prevención de riesgo, en que tampoco hemos invertido mucho en el periodo 14-20, gestión de residuos, movilidad urbana sostenible. Quiero decir que hay muchas inversiones relevantes en ámbito urbano. Y evidentemente, junto con esto, todas las inversiones luego que se puedan abarcar para la inclusión social, para tener unas ciudades más justas, unas ciudades más verdes, más productivas, como nos dice la nueva Carta de Leipzig. Por otro lado, necesitamos no solo un enfoque integrado, sino una participación real de los socios. Y el enfoque participativo quizás es uno de los ámbitos donde en España tenemos que trabajar más, porque no se puede dejar la participación de los socios a la fase inicial de diseño de las estrategias. Lo que queremos es que haya unas mesas de participación de socios económicos, medioambientales, las organizaciones no gubernativas, los ciudadanos, que estén en marcha a lo largo de todo el periodo de programación. Y quizás pues las estrategias que nos garanticen esto pues deberían de tener, y esto también es para discutir, pero algún punto más a la hora de evaluar sus propias estrategias.
Entonces, enfoque integrado, enfoque participativo, que no son novedades. En España hay una agenda urbana nacional que nos proporciona un método de trabajo que nos explica cómo hacer el diagnóstico, pues da un listado de objetivos que se pueden lograr, unos cuantos indicadores. Entonces, yo creo que en este sentido la planificación no es complicada. Hay muchas ciudades que ya tienen en España su propio plan de acción, otras que lo pueden llevar a cabo, desarrollar siguiendo el método de la agenda urbana española. Quizás sean dos las novedades en las que queremos insistir en este nuevo periodo de programación, que novedades al final tampoco van a ser sorpresas, porque la primera es la inversión en ámbito de áreas urbanas funcionales, que se ha introducido también en el 14-20, diría yo tímidamente, porque en España no hay muchísimas ciudades que han trabajado en el concepto de área urbana funcional, pero que queremos reforzar para desarrollar sobre todo los vínculos urbanos rurales, sobre todo esos territorios que en la arquitectura territorial de España son muy importantes, porque tenemos muchas ciudades pequeñas con cabeceras que tienen un papel fundamental de vertebración del territorio que tenemos que pues, incorporar al desarrollo urbano. Pues allí vamos a trabajar en óptica de área urbana funcional. Para nosotros, como sabéis, en Europa hay muchísimos tipos de áreas urbanas funcionales, también áreas urbanas en el sentido de área metropolitana, o sea, hay varias opciones. En España va a haber una categoría específica para los vínculos, desarrollar sobre todo los vínculos urbanos rurales, y esto requiere pues un análisis y un trabajo de planificación más largo si no están en marcha las estructuras y los sistemas de gobernanza para juntar estos territorios que están acostumbrados a trabajar cada uno por su cuenta, cada uno en su ámbito, ¿no? Entonces se trata de juntar las fuerzas de diferentes ayuntamientos que comparten pues, los mismos retos y que tienen las mismas trayectorias de desarrollo. También la otra gran novedad de esta comisión es la iniciativa urbana europea, perdón, la nueva Bauhaus europea, que es un elemento fundamental a la hora de invertir, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad, de inclusión y de estética. Y aquí tampoco es una gran novedad, porque si lo pensamos, no es nada más que pues, repetir que necesitamos un enfoque integrado a la hora de pues, hacer rehabilitación urbana, rehabilitación de edificios. Pero yo creo que es importante que esté claro para todos que lo que buscamos para la NEB no es un nivel mínimo de inversión en sostenibilidad, porque evidentemente los edificios, los nuevos, las rehabilitaciones que estamos financiando ahora son todas rehabilitaciones pues eficientes desde un punto de vista energético. Son todos edificios donde pues se han eliminado las barreras para las personas con discapacidades. Lo que estamos buscando con la NEB son realmente proyectos faro, proyectos que vayan más allá de los requisitos mínimos de sostenibilidad, de inclusión, que sean innovativos desde la perspectiva también de la estética. Queremos que realmente se pueda destacar unas cuantas inversiones en España que se marcan totalmente en los principios de la NEB, que puedan ser como ejemplo también para otros Estados miembros. Así que enfoque integrado, participativos, enfoque por áreas urbanas funcionales, nueva Bauhaus europea son las grandes prioridades para las inversiones en este nuevo periodo de programación, y creo que van a ser muy importante, va a ser muy importante el papel activo de las autoridades locales, porque al final de la cuenta el objetivo del PO5, del objetivo político 5, es que pues se pueda empoderar los ayuntamientos, las autoridades locales para que puedan diseñar ellos mismos sus propias estrategias. Esta es la gran diferencia entre la política de cohesión y otros fondos europeos que vienen sin tener en cuenta este aspecto territorial, ¿no? No son los territorios que se están diseñando sus estrategias, hay convocatorias a nivel nacional, a nivel de región, pero no este diseño, obligatoriedad que viene con el PO5 de diseñar sus propias estrategias integradas es típico de la política de cohesión, y yo creo que tenemos todos que hacer un esfuerzo para demostrar que es fundamental involucrar, empoderar las autoridades locales a la hora de diseñar su futuro y de gestionar los fondos que les vienen asignados.
Sí que creo que esto es un poco el marco en el que nos estamos moviendo en este periodo. Perfecto, muchísimas gracias, Valentina. Vamos a ver qué tal está en este caso el Reino de España, y para eso, Beatriz, ¿nos puedes decir en este momento cómo valoráis todo lo que se ha aprendido durante el momento de las EDUSI y cómo nos estamos preparando para el nuevo periodo? Muchas gracias, Teresa. Bueno, yo voy a empezar pidiendo perdón porque estoy un poco, como podéis comprobar, un poco afónica por un resfriado. Así que espero que se me entienda, que no me quede sin voz a mitad del seminario y que podamos dialogar también en la última parte de preguntas. Bueno, la valoración de la implantación del desarrollo urbano a través de la financiación del FEDER en España es bastante positiva en términos generales. Venimos, como decía al principio, decía Miguel, ¿no? Al inicio, que veníamos de unas iniciativas bastante exitosas, ¿no? Casi todo el mundo conocía los planes urban y cómo funcionaban, y habían llegado de forma bastante sencilla, bastante eficiente a los municipios. Y en ese tránsito hacia el modelo de la planificación urbana y el modelo de planificación a largo plazo surgen las EDUSI en el periodo 14-20. Por extraer las principales lecciones que hemos aprendido de esta financiación del desarrollo urbano integrado, hay una parte muy positiva y una parte que no ha sido tan positiva y de la cual hemos aprendido todos los que hemos disfrutado, pero también padecido, ¿no? Cómo se ha gestionado la EDUSI. La parte positiva, yo creo que sin duda tiene que ver con la planificación a largo plazo, es decir, la gestión municipal, que habitualmente pues sufre o adolece de esa quizá falta de perspectiva a medio o largo plazo, sobre todo a la hora de planificar infraestructuras que tienen un volumen de financiación que no suelen darse dentro del presupuesto municipal, sino que en este caso vienen a través de fondos europeos. El modelo de planificación a largo plazo implementó dentro de los ayuntamientos una dinámica de trabajo algo diferente, una dinámica de trabajo que sobrepasaba el propio mandato de una corporación municipal, y por tanto ello tiene un valor añadido, y es que requerían en el momento de su planificación de un compromiso total de la ciudad como entidad y no solo de la corporación representativa del gobierno municipal en ese momento. La planificación a largo plazo implica que además se pueden poner en marcha iniciativas o proyectos cuya participación inicial y participación intermedia de la ciudadanía se puede dar de forma muy progresiva, y por tanto esa planificación favorece la implantación de un modelo de desarrollo urbano mucho más sosegado y mucho más participado con la ciudadanía, que precisamente ha sido algo que se ha buscado mucho en este modelo de EDUSI. Además de esa planificación a largo plazo, yo creo que uno de los principales, o el principal valor también del modelo EDUSI, es la necesidad de la integralidad de la intervención. Es decir, nos estamos ya olvidando de intervenir específicamente en áreas puntuales como la movilidad o la eficiencia energética, y ahora nos obligamos a que una ciudad tenga que intervenir de forma integrada en varios ámbitos. Ello implica, en cierto sentido, pensar, bueno, qué queremos que sea nuestra ciudad dentro de 10 años. Y, por tanto, el modelo de la EDUSI contrajo consigo precisamente esa necesidad de planificar en una estrategia previa que queríamos que fuese nuestra ciudad posteriormente. Los proyectos de la EDUSI, que bueno, estamos ahora mismo terminando el grado de ejecución actual, ciertamente no es muy positivo en términos generales. Hay bastantes casos de éxito, y además creo que el modelo de la EDUSI ha demostrado una cosa muy, muy interesante en términos de gestión municipal, y es que el tamaño de la ciudad no es correlativo al éxito o a la capacidad de absorción de fondos. Habitualmente se tiende a pensar que las ciudades más grandes tienen más capacidad para absorber cierto tipo de fondos, y yo creo que el modelo EDUSI precisamente ha demostrado que al final lo importante para poder ejecutar este tipo de fondos es, hablando con sinceridad, es creerse el proyecto y querer ejecutarlo, ¿no? Entonces, eso también ha sido una de las grandes lecciones que yo creo que el modelo nos ha Al final han sido proyectos que, cuando se han implementado y se han implementado bien, han conseguido transformar
una ciudad, bien un barrio, como decía Valentina al principio. Ha habido proyectos que se han centrado bien en barrios o que se han centrado en la propia ciudad entera y que realmente han conseguido transformar ciudades. Hemos visto ejemplos de éxito en municipios andaluces también principalmente, que han sido municipios muy activos en este periodo y que esencialmente han tenido una participación y una capacidad de transformación urbana que al final era de lo que se pretendía bastante amplia con el modelo de la EDUSI. El balance, y lo hemos dicho repetidamente, y probablemente todo el que trabaje o haya trabajado en esta gestión de la EDUSI, el balance menos positivo de la EDUSI ha sido, sin duda, las dificultades que a lo largo del camino nos hemos ido encontrando para poder implementarlas. Ello tiene que ver mucho con el modelo de gestión que es de absorber fondos europeos implica dentro de una propia estructura municipal, es decir, el hecho de tener que separar unidad ejecutora, unidad gestora, la parte de la auditoría, etcétera. Es un modelo ciertamente complejo que el ayuntamiento al principio del periodo tuvo que adaptar y que afortunadamente, y creo que es una de las principales bases con la que vamos a trabajar de cara al siguiente periodo, en los municipios en los que ya está implantado, es un modelo bastante extendido y que ya sí que se ha integrado con el resto de la organización municipal, que en ciertas ocasiones yo creo que al principio lo que ocurría era que teníamos un modelo de gestión de la EDUSI y una gestión habitual del ayuntamiento que no terminaban de encajar, no terminaban de engranar, y que afortunadamente gracias al rodaje y gracias al trabajo ímprobo que hacen los técnicos municipales, que desde aquí saludo a todos los que estén conectados porque realmente ha sido un periodo complejo y han trabajado muchísimo para que ese engranaje, que muchas veces estaban un poco solos entre los que gestionaban fondos y el resto del ayuntamiento, pues pudiese funcionar, ha sido sin duda uno de los principales escollos, ¿no? Además de, bueno, pues cuestiones de gestión que ha tenido el propio periodo, paralización de los plazos, alza de precios y licitaciones desiertas, en fin, etcétera. Coincidimos en el diagnóstico que hemos hecho ya en otras ocasiones muchas veces. En términos generales, y por responder bien a la pregunta inicial, nosotros creemos que el balance es positivo. Y el balance es positivo en el sentido de que se ha implantado ese modelo de gestión a largo plazo, se ha implantado un modelo de desarrollo urbano que además es participativo y que no solo cuenta con la participación de la corporación municipal, que en ese momento está en el municipio, sino que tiene necesariamente que contar con el futuro, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Cómo nos estamos preparando para el periodo 21-27? Pues bueno, la programación, como todos sabéis, parte del acuerdo de asociación de España con la Comisión Europea. En nuestro programa operativo, España decidió, y la Dirección General de Fondos decidió, que ese 8% al cual aludía antes Valentina de financiación, que son aproximadamente unos 1.800 millones de euros, se iban a absorber 100% en el programa nacional. Independientemente de que algunas comunidades autónomas, como Andalucía y Cataluña, creo, han programado algo en el 5.1, toda la parte de ese 8% nacional va a ir directamente en el POPE. Y eso quiere decir también que el Ministerio de Hacienda, y auspiciado por el reglamento comunitario que ha aumentado del 5 al 8% en la concentración temática en el desarrollo urbano, el Ministerio de Hacienda hace una apuesta absolutamente decidida por financiar de forma directa y por hacer de enlace de forma directa con los municipios para financiar el desarrollo urbano. Así que, bueno, nos estamos preparando evidentemente la convocatoria, que vamos a hablar ahora más tarde. Me imagino que habrá también algunas dudas de lo que podamos aclarar hasta ahora. Creo que es muy importante que los municipios hayan entendido esa necesidad previa de contar con una estrategia territorial integrada, que no es sino otra cosa más que decir qué es lo que queremos que sea nuestro municipio dentro de los próximos años y cómo vamos a hacerlo y cuáles son los instrumentos a través de los cuales vamos a hacerlo. Y bueno, y estamos pues preparando, aprendiendo de las lecciones que hemos aprendido, sobre todo el 14-20, especialmente en la gestión. No queremos volver a ser otra vez el eje que no ejecuta, porque tenemos una potencialidad para gestionar proyectos que llegan directamente al ciudadano, yo creo que mucho más que otro tipo de ejes, y bueno, y en ello estamos, y no solo nosotros, sino el resto de todos los implicados e implicadas, que muchos de ellos pues nos estarán escuchando esta tarde. Muchísimas gracias, Beatriz. Ya te digo yo que el chat está ya pidiendo absolutamente todo eso de lo que vamos a abordar en la siguiente cuestión.
Para cerrar este primer turno, le vamos a pedir a Sandra que, como experta en materia de desarrollo urbano para la comisión, nos diga de qué manera todo el fluir de información llega realmente a nuestros pueblos y ciudades para poder desarrollarlo. Si la iniciativa urbana europea está mapeada a lo largo de todo el territorio, o definitivamente hay que hacer algo más para conseguir pues que sea mucho más equilibrado, dado que en nuestro caso pues el 80% de nuestros ayuntamientos son de menos de 20.000 habitantes. Bueno, hola Teresa. Pues tengo que empezar con una noticia buenísima. El tamaño no importa para la iniciativa europea, ¿vale? Para parte de las cosas que hacen en la iniciativa urbana europea. Yo creo que, como tengo poco tiempo, no hace falta hablar. Yo creo que casi todo el mundo ya sabe que lo que han hecho es las acciones urbanas innovadoras, la agenda urbana para la Unión Europea, con los partenariados, la UDN, que era la que organizaba todo lo que tenía que ver con Capacity Building, todo eso lo han unido en la iniciativa urbana europea. Urbac también, aunque mantiene su web, pero todos los resultados se van a centrar ahí. Lo que querían era, en lugar de tener ciudades haciendo lo mismo en distintos sitios de un Estado miembro o en distintos sitios de Europa, vamos a juntarlo todo para que todo el mundo sepa lo que se está haciendo, para dar visibilidad a quien está haciendo cosas más innovadoras. Entonces, de las acciones urbanas innovadoras, que también me imagino que lo conocéis, es una convocatoria complicada, eligen a unos 15, ahora mismo cierra una el día 5 y probablemente haya otra, pues el año que viene se sabrá algo. Yo lo que sí os quería hablar era de un tema que a lo mejor no tiene tanta visibilidad, pero sin embargo creo que es una inversión súper fácil y muy buena para que se sepa lo que estáis haciendo, se conozca y os posicionéis, ¿vale? Porque no estar en el mapa, da igual que sea dentro de España como fuera, marca una diferencia. Cuando uno está harto de ver a la ciudad porque la llaman de experto aquí y allá, pues eso, quieras o no, afecta en evaluadores, afecta en todo. Es como, recuerdo una vez que los del Banco Interamericano de Desarrollo me dijo: Sandra, búscame una ciudad sexy. Y yo decía, ¿una ciudad sexy? Sí, quiero tener una ciudad sexy. Y una ciudad sexy era pues una ciudad tipo Barcelona, que está en todas partes. Pues hay que estar en todas partes aunque tengáis 5.000 habitantes. Entonces, ¿cómo son pasitos, cosas fáciles que podéis hacer? Bueno, pues lo que han puesto en marcha es una parte de Capacity Building, donde hay una línea que es ciudad-ciudad, cooperación ciudad-ciudad. Es muy facilita, cierra el 17 de noviembre. Yo os aconsejo que mañana os apuntéis porque la application form es muy fácil. Consiste en que una ciudad que aplica localiza buenas experiencias de otras ciudades, no de tu Estado miembro, de otro Estado miembro, y propone hacer visitas de estudio para aprender un poco cómo están haciendo la otra ciudad, lo que sea, que esté relacionado con desarrollo urbano integrado, es decir, todo. Podéis mandar hasta 4 delegados, os pagan todos los gastos, podéis dentro de esa delegación incluir a stakeholders, que puede ser, pues no sé, alguien de la universidad, alguien que consideréis importante en vuestras estrategias. Podéis incluso, si identificáis a 2 ciudades a las que queréis visitar, podéis llegar a tener 3 visitas de estudio, vais a una ciudad, vais a la otra y luego vienen todos a veros. Como he dicho, el tamaño no importa, podéis aplicar aunque tengáis 5.000 habitantes. Es verdad que está pensado, o sea, para ciudades, no sé, ciudades como máximo 500.000, están aceptando ciudades más grandes también, pero bueno, lo que les gustaría es tener ciudades menores. Puede ser la ciudad, puede ser un área funcional, puede ser una diputación, en fin, muy, muy fácil. Y lo que te piden es identificar a ese que llaman peer, que es la ciudad a la que quieres, de la que quieres aprender. Si no tenéis a alguien identificado, hay un formulario donde podéis solicitar que os la busquen.
y darle la vuelta. Si vosotros sois muy buenos en algo, otra manera de localizarlo es, si conocéis alguna ciudad, decirlo, oye, aplica tú y ponme a mí de que quieres aprender lo que yo voy a hacer. Entonces, esa es una categoría que es muy interesante. Otra es lo que llaman los peer review. No sé si algunos os acordaréis de la UDN y los peer review que se hacían en Córdoba, hicimos también en Barcelona. Hay una cosa que sigue igual. Somos incapaces de traducir peer review de una manera atractiva, porque lo del peer review de ciudades en revisión entre pares, es que eso suena horroroso. Entonces, básicamente es una ciudad que plantea 3 retos a través de preguntas y busca otras ciudades que estén haciendo lo mismo y que puedan contestar esa pregunta. La ciudad que aplica, por el momento las españolas no podéis ser, porque es ciudades que son ya artículo 11, es decir, hay que esperar que salga la convocatoria, que os aprueben y entonces sois artículo 11. Lo que sí podéis ser ahora mismo es peer, que es la ciudad que asesora. Yo no sé si, por ejemplo, Rinconada está por aquí, si está Rocío, si está, yo le agradecería que escriba porque ella ha sido peer en Tesalónica hace un mes o antes del verano y podría poner si ha servido para algo o no. Luego tienen eventos donde podéis ir. El siguiente ahora es el 8 y 9 de noviembre en Tourcoing, que está en el norte de Francia. Van a trabajar sobre la transición verde. Yo estoy segura que tanto Valentina como Beatriz estarían encantadas de que se organizara un evento temático en España donde podamos mostrar lo que se está haciendo en las ciudades españolas. Con lo cual, bueno, eso lo dejo ahí. Yo voy a poner varios links a la convocatoria, se lo he dado a la organización para que os lo puedan poner, no sé si os lo han puesto. Yo recomiendo en general que os apuntéis a la newsletter, porque ahí todas las convocatorias de todo lo que sale vienen ahí, de la European, de la en español, la Iniciativa Urbana Europea. Seguiros en las redes sociales y todo eso porque todas las convocatorias van a salir. Otra cosa importante, esto, bueno, es un detallito y es que haría falta que alguien hablara inglés, poquillo. Si no, os tendréis que buscaros a alguien, pero estas oportunidades de mostrar lo que estáis haciendo, yo siempre lo digo, pero si es que cuando veo cosas, digo, si hay ciudades españolas que esto lo están haciendo y lo están haciendo súper bien, ¿por qué nadie se entera? ¿Por qué nadie lo sabe? ¿Vale? Entonces, si no tenéis alguien que hable inglés, pues lo buscáis. O sea, yo en Málaga no tenían, yo estuve ayudándoles y estaban por todas partes. Es decir, hay maneras, pero buscaros la manera para intentar participar porque es una manera buenísima de daros a conocer, ¿vale? No sé si me estoy pasando, tenía más cosas, pero me callo, ¿no? Porque, Teresa, yo creo que voy... Vamos bien, yo iba a pedir ahora para poder hacer el segundo turno de intervenciones y luego dejar ya pie a, bueno, hay que contestarle sobre todo a nuestro amigo Juan Caballero, que nos ha hecho un par de preguntas, pero las va a responder seguro Beatriz cuando intervenga ahora, y Carlos Romero, el gerente del GDR del Litoral de las Andas y los Alcornocales, que tiene alguna pregunta, pero vamos a dejarlo para después y yo lo que os voy a pedir es un poco más de concreción en este segundo turno y vamos a la búsqueda de la excelencia. Valentina, tú que conoces perfectamente y tienes la visión europea y por tanto puedes comparar entre unos países y otros, dinos por favor si se están gestionando las estrategias de desarrollo urbano en España de la mejor manera y qué crees que nos falta para llegar a ese objetivo político 5 que ha fijado la programación. Es decir, lo estamos haciendo muy bien, bien regular, y qué necesitamos para esa excelencia y para la obtención de ese objetivo prioritario político número 5.
A ver, yo creo que comparar los diferentes casos en Europa no es tan fácil, no es tan fácil porque cada Estado miembro pues, ha utilizado un sistema diferente. Estados miembros que han financiado a través de programas nacionales las ciudades, otros los han financiado los programas regionales, otros han hecho un mix entre los dos sistemas. Hay varios instrumentos que se han utilizado en este periodo 14-20, hay ITIS, hay grupos de acciones local, es un panorama muy heterogéneo, ¿no? Al que nos enfrentamos. Yo lo que creo es que hay que reconocer que llevar a cabo una planificación territorial integrada, pues esta planificación estratégica a nivel urbano, conlleva cierto nivel de complejidad comparado con una programación que se lleva adelante con convocatorias sectoriales. Es decir, no es lo mismo por parte de un ayuntamiento contestar a una convocatoria aquí, una allá, sobre diferentes sectores, que pues poner en marcha toda una estrategia, una visión a largo plazo. Entonces, en Europa en general, se ha tardado mucho en la fase de diseño de las estrategias, o sea, en los años 14-20, también en el 7-13, lo que ha llevado mucho ¿Soy yo o es Valentina? No, es Valentina. Ah, Espera un segundito, la voy a llamar y si acaso damos con la siguiente pregunta, ¿vale? Y si queréis, ¿vale? seguimos adelante en cualquier caso Sí, a la espera de sí, que Valentina. Vale, bueno, sí, pues por favor. entonces, Beatriz, estaba para ti, cielo, y con, ya te digo, que es la que está quemando en el chat, ¿vale? Todo el mundo dice, claro, claro, nosotros ya lo tenemos, sabemos de qué estamos hablando, pero cómo, cuándo y de qué manera, ¿no? Entonces, bueno, pues tras la aprobación del acuerdo de asociación y del programa operativo pluriregional, las entidades locales están expectantes, estamos expectantes en torno a cómo vamos a poder recoger esos 1.800 millones de euros que contempla para el desarrollo urbano sostenible en estos momentos. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuáles serán las prioridades? ¿Qué debe ir haciendo ya nuestros pueblos y ciudades, nuestros territorios, para poder situarse en ese lugar de excelencia? ¿Y cuándo esperas que pueda salir publicada la convocatoria? Así es que no me digas que no soy original. Gracias, Teresa. Yo voy a recoger el guante de lo que estaba diciendo Valentina justo antes de que se le cortara, ¿no? Que decía que efectivamente en el periodo anterior una tarea que nos había consumido mucho tiempo era precisamente redactar la estrategia, ¿no? Y eso al final el periodo pues tiene el tiempo que tiene, 14-20 con el N+3, en este caso tenemos el N+2, 21-29, y efectivamente el tiempo va corriendo y todo lo que estemos planificando, pues luego se lo vamos quitando a la ejecución, que lo estamos viendo con el final de la EduSID ahora. Entonces, habiendo aprendido esa lección, como decía al principio, que hayamos tardado mucho en tener una estrategia territorial, en plantear cómo hacerla, nosotros lo que queremos es aprovechar lo que ya tenemos hecho. Es decir, las ciudades, muchas de ellas ya cuentan con una estrategia territorial integrada, se llame Agenda Urbana, se llame Plan de Acción Local o se llame Agenda 2030 o como sea, ¿no? La mayoría de ciudades que ya se han puesto en esta senda, ¿no?, del desarrollo urbano sostenible, pues ya cuentan con una estrategia territorial. Entonces, lo que queremos hacer es que no sea la estrategia la que se adapte a la convocatoria, sino que sea al revés, que sea la convocatoria la que se adapte a lo que ya existe, a lo que las ciudades ya tienen. Y por lo tanto, como muchas ciudades ya tienen una estrategia territorial integrada en los términos en los que se habla así en el artículo 29 del Reglamento de Disposiciones Comunes, lo que nosotros queremos es financiar una parte de esa estrategia. Y eso es así porque en este periodo confluimos con nuestra Dirección General gemela, que es nuestra Dirección General del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que también ha financiado y también está haciendo una apuesta bastante notable
por financiar desarrollo urbano sostenible, especialmente en los sectores de la digitalización y de la transición verde. Y por tanto, la principal coincidencia que tenemos con la financiación del PRTR son los ámbitos sectoriales en los que incidimos, y la principal diferencia que tenemos con ellos es que nosotros financiamos un proyecto integrado y ellos lo hacen de forma sectorial. Teniendo en cuenta que coincidimos con ellos en tiempo, en financiación, en beneficiarios y también en espacio, por eso es importante que estemos financiando algo que no obligue a las entidades locales a hacer una estrategia ad hoc para poder presentarse a la convocatoria. Y esto traducido, que muchas veces la gente cuando va a los sitios me dice, oye, es que el POPE está redactado que no se entiende. Y yo digo, vaya, pues lo hemos redactado aquí, espero que se entienda, pero traduciéndolo, lo que quiere decir es, la entidad local ya cuenta con una estrategia territorial porque ya la ha hecho antes, ya es un documento que tiene previo, bien sea una agenda urbana o bien sea otro tipo de documento, y nosotros lo que queremos es, para que me entiendan quienes han tenido EDUSI, es el plan de implementación de la EDUSI o lo que viene siendo la especificación de los proyectos ya más sin meter toda esa parte de diagnóstico, que eso es lo que queremos financiar. Queremos financiar los proyectos en concreto. Decía Valentina al principio algo que es muy importante y que no quiero que pase desapercibido. El reglamento del FEDER, en este caso, el reglamento de disposiciones comunes y el reglamento del FEDER hablan de 5 objetivos políticos. Los 5 objetivos políticos se desglosan en el anexo 1 del reglamento de disposiciones comunes en ámbitos de intervención. En el periodo anterior teníamos OTEs y teníamos una serie de inversiones en las cuales las entidades locales, a través del desarrollo urbano sostenible, podían invertir. Esencialmente, digitalización, turismo, patrimonio y esa parte social del OT9. En este caso, el reglamento nos permite abrir el abanico prácticamente al 100% a todos los ámbitos de intervención y, por tanto, lo que dice el reglamento de disposiciones comunes es que el objetivo político 5, además de tener unos ámbitos de intervención propios, que son el turismo, el patrimonio natural y el patrimonio cultural, básicamente, puede financiar el resto de objetivos políticos. Y, por tanto, independientemente de que haya algunas regiones, especialmente las más desarrolladas por una cuestión de concentración temática, que van a tener que poner un porcentaje específico en la parte del verde, el resto van a tener un abanico abierto de inversiones que hasta ahora no se podían hacer porque no estaban seleccionadas en el programa y que ahora sí que se van a poder hacer. Y, por tanto, eso también es muy importante porque creo que es un avance el hecho de conectar, en cierto modo, la posibilidad de financiación del desarrollo urbano con las competencias reales municipales, y no solo municipales pensando en ayuntamientos, municipales pensando en diputaciones provinciales. Y estoy pensando en algunas de las principales reivindicaciones que tienen las diputaciones provinciales cuando dicen es que no podemos financiar pues algunas inversiones, ¿no? que realmente son las que nos hacen tener cohesionado el territorio. Y, por tanto, importante, como digo, esa planificación previa que la entidad ya habrá de tener, ya sea un municipio, ya sea una diputación provincial. La planificación posterior que nosotros vamos a pedir en la convocatoria, que será concretamente qué es lo que vas a hacer con este dinero en concreto para financiar dentro de esa estrategia que ya has podido financiar con otros fondos, como puede ser del PRTR, y en términos de qué es lo que vamos a financiar, pues como bien dice el reglamento, habrá posibilidad de financiar los ámbitos de intervención que se seleccionen dentro de del resto de objetivos políticos, en este caso pues el verde, el digital, el de transportes y movilidad y el social, que son los del 1 al 4. Básicamente en términos generales, y ahora si queréis podemos entrar en las preguntas en algunas cuestiones más específicas. Y la última pregunta, la pregunta de cuándo saldrá la convocatoria. Nosotros somos, yo creo que plenamente transparentes con cualquiera que nos pregunte. La convocatoria ahora mismo está en borrador de forma interna dentro de la Dirección General de Fondos Europeos. La tendremos que compartir en un proceso de peer review o de revisión entre pares, entre otras instituciones, evidentemente la Comisión Europea, con quienes estamos trabajando para los criterios de selección de operaciones, y a partir de ahí la planificación inicial es que a finales de año podamos estar con el texto ya de forma bastante madura como para poder lanzarlo. Dicho lo cual, esta es una previsión que nosotros hacemos de forma técnica y que por supuesto depende de otras condicionantes
tanto internos como externos, que podemos controlar, algunos lo podemos controlar, otros no lo podemos controlar. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la pregunta, que no es tanto qué día exacto va a salir la convocatoria, yo creo que la pregunta que tienen los municipios es, ¿me va a dar tiempo a estar preparado para cuando salga la convocatoria? Y esto lo repetimos mucho. La preparación de la convocatoria es lo que dice el reglamento del FEDE y lo que está publicado en el POPE. Hay que tener una estrategia territorial integrada. Se puede llamar agenda urbana, se puede llamar de otra forma, pero la convocatoria va a pedir lo mismo que pide el reglamento, artículo 29 del reglamento de disposiciones comunes. A partir de ahí, el plazo para poder presentar el proyecto será el plazo habitual de toda una convocatoria, habrá plazo de sobra, yo creo que es suficiente como para que las entidades que tengan maduro su proyecto y lo que quieran hacer lo puedan hacer, y por tanto la preparación, además de ponerlo en un papel, la preparación sobre todo es saber qué es lo que queremos hacer como ciudad, ¿no? Y qué es lo que queremos financiar, y por tanto intentar ese ejercicio inicial que he dicho de no adaptar mi plan o lo que yo quiero hacer a lo que salga en la convocatoria, sino hacerlo al revés, sino que sea un poco la convocatoria la que se adapte a lo que nosotros ya queríamos hacer antes, porque si no podemos volver a caer en el error del periodo anterior de hacer una estrategia ad hoc para financiarla, que luego cuando nos ponemos a ejecutarla, pues no es exactamente lo que queríamos hacer o no es exactamente lo que se adapta a nuestra realidad municipal, y por tanto se puede dar esa disonancia entre lo que hemos escrito en la estrategia que queremos hacer y lo que luego realmente podemos, no queremos, sino más bien podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las líneas generales. Gracias, Beatriz. Ya te digo que eso es parte de las preguntas que están haciendo a través del chat. Después especificaremos un poco más a través de lo que nos decía el compañero de la Janda y también de Juan. Valentina, no sé si quieres puntualizar algo en relación a la pregunta que te habíamos hecho en esa búsqueda de la excelencia, saber qué necesitamos, qué nos falta para que el objetivo político 5 sea el que nosotros llevemos al estado absoluto. Sí, yo creo, Teresa, que lo he explicado bien y quizás ha venido bien el corte, ¿no? Porque ha dado la posibilidad a Beatriz de explicar que necesitamos estas estrategias ya en marcha, y luego se tratará de ver cómo en el plan de implementación pues se van a llevar a cabo las diferentes inversiones. Y esto lo necesitamos también, y esto es mi segundo punto, porque en este periodo tenemos un nuevo fondo, que es el fondo de recuperación, que también invierte en los mismos ámbitos. He visto una pregunta en el chat que preguntaba sobre LEADER, pues hay muchos fondos que se solapan porque invierten en ámbitos muy parecidos. Entonces, esta estrategia de la que hablaba Beatriz, que es preexistente a cualquier convocatoria que pueda ser del Objetivo Político 5, que pueda ser también una convocatoria sectorial del Programa Pluriregional o del Programa Regional de Andalucía. Hay muchísimas posibilidades, ¿sabes? Que se suma pues los fondos de desarrollo rural o el plan de recuperación, pues esta tiene que preexistir para luego poder ver qué fondos mejor utilizamos para lograr los objetivos que ya están enmarcados en esta estrategia. Entonces, el segundo punto es estar pensando pues en una óptica global de diferentes fondos europeos que tienen sus propias reglas. Entonces, hay que conocer un poco el engranaje, ver qué es que se puede hacer con el FEDER, qué es que se puede hacer con el FEDER, qué es que se puede hacer con el Fondo de Recuperación. También va a ser muy importante en la planificación en ámbito urbano en este periodo de programación. También yo creo que un tercer elemento fundamental, que es la gobernanza. O sea, realmente hemos visto que las estrategias que han funcionado en toda Europa, también en España, son las estrategias donde ha habido pues un alcalde que se ha involucrado directamente, donde ha habido una gestión de la EDUSI que estaba directamente vinculada a la alcaldía. Entonces, el papel ahí a nivel político del alcalde es fundamental, así como es fundamental una gobernanza multinivel para que se pongan en marcha pues todos estos mecanismos de coordinación a nivel de
comunidad autónoma, a nivel de ministerios, para que pues, los fondos lleguen a los ciudadanos. Y quizás este es uno de los temas en los que tenemos que trabajar. Y por último, pero no menos importante, yo creo que todos conocemos bien cuáles han sido los límites de las EDUSIS en este periodo de programación. Y pues hemos tenido muchos problemas de capacidad administrativa, también en los ayuntamientos hemos tenido problemas que yo creo que se han corregido en el programa pluriregional a nivel de convocatorias inflexibles, de no poder modificar las EDUSIS, que al fin y al cabo eran programaciones en vez que a nivel regional de comunidad autónoma, eran programaciones a nivel de ciudad. Así como se han modificado los programas regionales, hubiéramos tenido que poder modificar las EDUSIS. Entonces, se ha introducido todas las simplificaciones que se podían a nivel nacional, de ministerio, en términos de flexibilización. Ahora, tenemos que abordar la cuestión de la capacidad administrativa, que es particularmente importante. Decía antes Beatriz, no es verdad que solo los ayuntamientos grandes saben actuar, pero sí es verdad que para algunos municipios que carecen de recursos, carecen de recursos humanos, que no conocen las reglas del juego, pues es particularmente complicado llevar a cabo la gestión de las estrategias. Entonces allí tenemos que pensar pues, en un programa potente de asistencia técnica por parte de los organismos intermedios de gestión para ayudar a estos municipios que pues, necesiten apoyo a la hora de gestionar. Hemos pensado en sistema flexible, lo contará Beatriz, a la hora de delegar las diferentes funciones a las autoridades locales, y hemos pensado también a un papel que pueden asumir las organizaciones de nivel supramunicipal y en particular las diputaciones a la hora de coordinar las inversiones en ámbito de áreas urbanas funcionales. Y esto creo que es un elemento fundamental. Hemos visto que la capacidad administrativa es fundamental en toda Europa. En España tenemos el instrumento de la RIU. La red de iniciativas urbanas necesita una reforma importante para que realmente sea un instrumento de apoyo en la gestión de las nuevas estrategias que se financiarán en 21-27, pero también para que sea un momento de intercambio sobre contenidos, sobre pues, lo que está de peer-to-peer a nivel nacional, que es muy importante. Y con esto, y cierro allí, la cuestión de la iniciativa urbana europea, a la que os invito a participar, porque también nos proporciona pues mucho para poder intercambiar con otros correspectivos europeos. Perfecto, Valentina. Pues vamos a eso. Sandra, tú que conoces perfectamente cómo nuestros pueblos y nuestras ciudades están trabajando, nos podrías poner, eso sin menospreciar a los que no vayas a mencionar, ¿vale? Pero nos podrías poner 3 ejemplos de una ciudad grande, una ciudad mediana y una ciudad pequeña, y cómo ellos pueden ayudar a otros a través de esa transferencia de conocimiento, pues para también incorporarlo luego a su saber hacer. Vale, entiendo que te refieres a autoridades locales españolas, ¿no? Sí, ya sabemos que tú eres una mujer del mundo, pero no, sí, pero sí. no, por si alguien, porque como a veces necesitas un peer de fuera, pero acá, he leído por cierto, Francisco, la Diputación de Badajoz, es que no sé qué he hecho al responderte y ha desaparecido mi respuesta. Si las áreas funcionales se pueden presentar, ¿vale? Al City to City, al plurilingüe. Bueno, acá yo iba a nombrar, he visto una parrafada ahí que ha soltado Rocío sobre su experiencia como peer, con lo cual os recomiendo que la leáis porque ella lo ha hecho. Pues, por ejemplo, esta es un municipio pequeño que se está metiendo bueno, ella os lo puede decir mejor. Después de esa experiencia ya ha contactado con una ciudad de griegas, una ciudad y ya están pensando en presentarse a unos interres juntos, se te abren puertas para Urbact, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo para los municipios pequeños es una manera buenísima de daros a conocer, de enseñar lo que estáis haciendo. Yo diría que, mira, hay una Fuenlabrada es una ciudad que creo que lleva ya 2 acciones innovadoras. Ha ganado 2. Porque si te digo que Barcelona ha ganado 2, volvemos a lo mismo. No, eso no cuenta. Es cascarilla.
pero Fuenlabrada tiene 2. Y Fuenlabrada es una ciudad, me acuerdo que es la ciudad que tú llamas porque hay oye, ¿te interesaría un proyecto de cooperación internacional? No sé qué. Sí. ¿Tienes una buena experiencia? Sí. Están dispuestos a todo. ¿Necesitas un ponente? Te dicen que sí. Pues eso hace que facilita mucho las cosas. Entonces, Fuenlabrada es una ciudad a la que le podéis también preguntar cuál es el valor añadido para meterse en algo así. Luego, no sé, se me ocurriría Murcia. Murcia es una ciudad que también está metida en varios proyectos URBAC. También se han inscrito para ser peer en el siguiente evento de peer review que hay en Coimbra en noviembre y están ahí metidos también. Un poco yo sé que intentaron presentarse a una acción urbana innovadora, no lo consiguieron, pero era sobre temas de cultura porque están haciendo cosas muy chulas. Y sin embargo, de ahí, gracias, han conseguido meterse dentro de un partenariado de la Agenda Urbana para la Unión Europea, que es el partenariado de cultura. Eso te da una visibilidad brutal y no es fácil entrar. Y ahora se están metiendo en los temas también del peer review. Pues lo mismo, ¿no? O sea, es darte a conocer. Están metidos también en los proyectos internacionales como este de cooperación internacional urbana. Están cooperando con China o han cooperado me parece que fue con India también, en fin. Estos también están muy metidos y están en todo. Entonces se me ocurren esos, hombre, no nombro mi Málaga porque, claro, mi Málaga yo la meto donde puedo, siempre. Entonces, bueno, no quiero, pero sí, hay un montón y tenéis, o sea, a mí me encantaría que antes de que cierre la convocatoria esta de ciudad a ciudad me digan que hay avalancha de ciudades españolas, de pueblos, de áreas funcionales o una diputación, porque de verdad es una oportunidad buenísima para meterte y empezar ahí a expandirte. O sea que no, yo sé que estáis, claro, lógicamente, un EDUSI es una EDUSI, a ver, pero es que yo creo que hay que tener, bueno, hay que ser lo que yo llamo ciudad abeja, que es que sabéis todo dónde van las abejas, ¿no? Las abejas son capaces de encontrar las flores no importa dónde estén. ¿Y las moscas dónde van? Pues no hay que ser mosca, hay que ser ciudad abeja. Quiere decir, por supuesto que vas a por una EDUSI, por supuesto que vas a por los proyectos de los programas operativos regionales, donde está el dinero, pero tienes al mismo tiempo en una estrategia de araña ir atacando este tipo de iniciativas porque te dan visibilidad y al final todo revierte. Bueno, pues gracias por ser políticamente correcta. O sea, nada, o sea, Málaga sí, pero no, pues está bien. Muy bien, muy bien. En cualquier caso, pues estoy segurísima de que Miguel, que está grabando este vídeo, podrá no solamente aportarnos la información que ha subido en el chat, sino que también pues podrá incorporar cualquier otro material que pueda también ser de utilidad para quienes nos están escuchando. Y ahora, sin más, vamos, si os parece, con el tiempo que nos queda de intervención, pues para ver las preguntas que os han formulado a través del chat. Ya os digo que Juan Caballero preguntaba que para cuándo la convocatoria, que si habrá solo una convocatoria y que cuánto tiempo nos dará para prepararla. Ya lo ha contestado Beatriz y decía él que cualquiera puede preguntar, pero sobre todo la representante del ministerio. El compañero Carlos Romero del GDR Litoral de las Andes y los Arcos Nocales le pregunta a Valentina, ¿cómo está prevista la coordinación y la complementariedad de la implementación de las estrategias de desarrollo urbano en las zonas rurales en donde se están implementando los programas de desarrollo rural cofinanciados por FEDER bajo la metodología de los líderes? Y bueno, esa nueva visión explicada coincide también con el 100% del método líder, tanto en el diseño como en la implementación. Así que, Valentina, dinos, ¿tienes esa información que nos pide Carlos?
Mira, hay varios solapamientos, ¿no? Porque tenemos por un lado pues el objetivo específico 5.1, la parte relativa a las áreas urbanas funcionales, que a la hora de negociar el acuerdo de asociación, el programa pluriregional, hemos tenido que demarcar con respecto a las inversiones del objetivo específico 5.2, que abarca no áreas urbanas, territorios que están perdiendo población, que son más pequeños, entonces también eran áreas funcionales y había que ver en qué, cómo yo me presento a la convocatoria del 5.2 o a la convocatoria del 5.1 según las características, y allí el Ministerio de Hacienda ha estado desarrollando una metodología para pues que en las áreas urbanas funcionales 5.1 pues se demostrara que eran territorios urbanos por tamaño de poblacional, por tipo de servicios que se erogaban, etcétera. Luego hay un solapamiento con el plan de recuperación que también invierte tanto en ámbito urbano como en ámbito rural, y también hay un solapamiento con LEADER que de alguna forma nos puede escapar porque ya toda la parte de fondos de desarrollo rural no son parte, desgraciadamente, de la política de cohesión. Entonces, a la hora de negociar los programas regionales en puntos muy concretos, hemos destacado pues qué sé yo, en ámbito de recursos hídricos, el FEDER hará esto, el Fondo de Desarrollo Rural hará esta cosa, pero a la hora de desarrollar estrategias territoriales, como no conocemos todas las estrategias, no lo podemos decir ex ante en el programa, entonces está a vosotros la demarcación, es decir, a la hora de tener una estrategia territorial hay que ver si es una estrategia territorial de área funcional en ámbito urbano, pues aplicará para el objetivo específico 5.1, que es el de que ha hablado Beatriz. Si se trata de un área funcional que abarca territorios despoblados que no se configuran como un ámbito urbano, según la definición que hemos introducido en el acuerdo de asociación, ni por tamaño poblacional, ni por especialización de la población, etcétera, pues aplicarán para el 5.2. Y si se trata de programa que entra más bien en fondos LEADER, aplicarán en LEADER, sabiendo que esta única estrategia pues puede tirar fondo de las diferentes iniciativas. Entonces hay que ver, por ejemplo, si LEADER puede ser complementario a las inversiones que se hacen en el 5.2 o en el 5.1 con el FEDER, y qué tipo de complementariedad hay, pero eso lo tiene que decidir el territorio que diseña la estrategia y detallarlo en su propia estrategia. No se puede tener un enfoque ex ante para todos, ¿no? Perfecto. Carlos sigue reivindicando el buen hacer de los líderes aplicado en este caso, y hace un ruego, y es que hagan más sencillos los procedimientos, que han sido bastante complejos en la implementación de las EDUSI, y sobre todo, pues eso, que se siga tomando y teniendo en cuenta todo lo bueno de los líderes, ¿vale? Francisco España Calvo, el que estaba contestando antes Sandra con respecto a las áreas funcionales, y lo ha resuelto, ¿verdad? Rafael de Troya dice si se puede solicitar para redes de ciudades o han de ser solo proyectos individuales para cada ciudad. Cualquiera de vosotras lo puede contestar, o pregunta si se puede solicitar. Creo que, si no recuerdo mal y si no, Rafael nos corriges, creo que ha sido cuando estaba hablando yo, y creo que se refería a si los proyectos de la EDUSI solo pueden ser individuales de una ciudad. No, tanto ciudades intermedias como ciudades grandes también podrán constituir áreas funcionales, independientemente de que la categoría específica de las funcionales para diputaciones hable de, pues bueno, de esa suerte de urbano rural, pero el resto de categorías también podrán, no sé si la pregunta iba por ahí o no, pero el resto de categorías también podrán crear áreas funcionales. Vale, perfecto. Ana Moreno Bejarán nos dice si habrá una o varias convocatorias. La idea inicial es que sea una convocatoria, independientemente de que dentro de la convocatoria se haga una división tanto por comunidad autónoma, porque sabéis que los fondos FEDER destinados en este caso a esta financiación vienen ya especificados por comunidades autónomas. Entonces, no es que se haga una convocatoria dentro de cada comunidad autónoma, pero sí que, por así decirlo, los proyectos de una comunidad autónoma solo compiten con los proyectos de esa comunidad autónoma, porque la financiación es independiente en cada una de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta el porcentaje de cofinanciación, además si está en más, menos o en transición. La idea es que sea una convocatoria
que haga esa distinción entre comunidades autónomas y tipo de ciudades. Y eso también es una novedad del periodo, y es que no queremos que ciudades muy pequeñitas compitan en la misma categoría porque están en la misma comunidad autónoma con ciudades muy grandes. Y por tanto la convocatoria también hará esa distinción dentro de una comunidad autónoma: áreas urbanos rurales, diputaciones provinciales, ciudades intermedias, grandes ciudades. Entonces, en esos cajones la convocatoria hará esa distinción. Dicho lo cual, si la totalidad de la financiación no se llega a adjudicar en una primera convocatoria, evidentemente habrá que volver a sacar la convocatoria, pero la idea es que sea solo una. Vale. Montserrat Blanco pregunta algo que creo que ya habéis contestado, pero aún así vamos a darle voz. Dice, ¿un plan estratégico puede considerarse un instrumento válido? ¿Es necesario contar con una agenda urbana adaptada al modelo de la agenda urbana española? Sí, me alegra que me haga la pregunta porque nos lo preguntáis mucho habitualmente, y la respuesta es no. No es obligatorio tener una agenda urbana que sea específicamente una agenda urbana adaptada a ese modelo. Es un instrumento muy útil y es un instrumento recomendable porque os facilita a la hora de planificar, porque es un instrumento que los compañeros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han trabajado mucho también en colaboración con la Agenda Urbana Europea, y por tanto es un instrumento muy útil, pero no es el instrumento obligatorio porque no es un plan obligatorio, no es un PGO, no es un plan de ordenación urbana obligatorio, y por tanto no es un modelo obligatorio. Lo que dice el reglamento artículo 29 de disposiciones comunes es una estrategia territorial integrada que cumpla con una serie de criterios, que son 4 criterios bastante amplios. Y por tanto, un plan estratégico, siempre y cuando cumpla con esos criterios del artículo 29, es decir, que sea un plan estratégico integrado, que haya contado con la participación de los socios, etcétera, es una estrategia territorial integrada. No es obligatorio que sea una agenda urbana. Si la entidad tiene una agenda urbana, pues estupendo, porque ya cumple con lo que dice el artículo del 29 del Reglamento de Disposiciones Comunes. Perfecto. Pepe Luque de Cabra dice que entiendo que se seguirá con las unidades de gestión en los ayuntamientos para la próxima convocatoria. Claro, esto es una cuestión muy específica de fondos. En el momento en el que la entidad que tiene una senda financiera selecciona operaciones, tiene necesariamente que constituirse como un organismo intermedio, ya sea ligero o ya sea un organismo intermedio como tal, y por tanto eso obliga a que haya una separación de funciones entre la gestión, la ejecución y, en nuestro caso, en el caso del organismo intermedio, también la auditoría. Por lo tanto, el modelo de selección de operaciones por parte de las entidades locales, o la participación en la selección de las operaciones por parte de las entidades locales, implica necesariamente esa separación entre la unidad ejecutora y la unidad gestora. Por tanto, sí. Vale, gracias Beatriz. Sandra, Marta Nieto, pues ya sabe de dónde es, ¿no? De Fuenlabrada. Así que la tenías ahí de aliada. O sea que No saludos sabía que, saludos. no sabía que estaba, ¿eh? La verdad que no sabía que Saludos. estaba. He hablado de Fuenlabrada, Murcia y Rinconada, y hay 2 de 3. Es casualidad, Bien, bien, bien. Bueno, nada. Parece que la habías invitado esta tarde a tomar un cafelito. Bueno, vamos con la siguiente. Enrique Hernández nos dice que, bueno, nos saluda y nos dice que si el éxito o no en la implementación del programa EDUSI va a condicionar la solicitud de los nuevos proyectos. No, cada periodo se hace borrón y cuenta nueva, y no, evidentemente no podemos tener en cuenta, es una convocatoria de subvenciones que se dio en un periodo anterior, y entiendo que la pregunta va por si uno ha ejecutado más en la EDUSI luego va a tener más puntos para conseguir otra convocatoria posterior. No, son convocatorias independientes, y por tanto, tanto para mal como para bien se hace borrón y cuenta nueva, y no, evidentemente le servirá al propio ayuntamiento. Si ha ejecutado muy bien la EDUSI y ha conseguido adaptar ese modelo de gestión, pues luego le va a ser mucho más sencillo poder gestionar otro tipo de, no solo el OP5, sino otro tipo de convocatorias de fondos europeos, pero no va a condicionar la solicitud de nuevos proyectos. Perfecto. La compañera Marta ha dejado su dirección de correo electrónico y la tenéis en el chat por si queréis contactar directamente con ella. Julia Romero os da la enhorabuena por el seminario, por la convocatoria dirigida
a las áreas rurales, a las áreas urbanas funcionales, ¿cómo se solicitan? ¿Y a través de las diputaciones exclusivamente o cómo será? Y para Miguel Ballesteros, la Diputación de Córdoba, seguro que está muy interesada en participar en la convocatoria que mencionaba la ponente y que invita a que se presenten ciudades y diputaciones españolas. Así que, Julia, un saludo para ti y a ver, le respondemos. Sí, Nos quedan 5 minutos, ¿vale? Vale, voy a ser muy breve. Áreas urbanas funcionales, en el apartado específico de áreas urbanas funcionales, urbanos rurales, diputaciones provinciales o, en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, la propia comunidad autónoma. Dicho lo cual, se podrán constituir áreas funcionales en el resto de categorías también. Todo esto aparecerá mucho más detallado en la convocatoria y habrá tiempo de sobra para plantear ese tipo de estrategia. Ahora mismo yo creo que lo interesante es pensar en ese área funcional a través de una diputación o de la comunidad autónoma en caso de que sea uniprovincial, en términos de, como aparece en el programa, de una entidad local de al menos 10.000 habitantes y una área de al menos 20.000 habitantes y la posibilidad, igual que aparecía en la SEDUSI, de configurar áreas urbanas entre ciudades que quieran constituir un área funcional. Y además así aprovecho y contesto la pregunta de las áreas metropolitanas, porque es la propia definición de un área funcional que existirá esa posibilidad también dentro de la convocatoria. Perfecto. Y nos preguntan también si será obligatorio disponer de un plan antifraude. Disponer un plan de antifraude para concurrir a la convocatoria, entiendo que es la pregunta, en un primer estadio, y salvo que me esté equivocando, no, pero será una cuestión que podremos ver más adelante en la convocatoria. Ahora mismo estamos en una parte anterior a esa posterior del antifraude. Pues muchísimas gracias. Bueno, Miguel, son las 17:57, hemos cumplido con lo que tú nos habías comandado, que era llegar a las 6 de la tarde. Hemos estado en torno a 110, 112 personas como media durante todo este tiempo. Creo que las ponentes han dado la talla tal y como se esperaba de ellas y hay que creer en la nueva convocatoria, pero no morir en el intento. Así es que a partir de ahí, todo tuyo. No me voy a ir sin recordarles a ustedes lo que nos planteaba Miguel al inicio de la sesión, y es que puedan agendar el día 13 de noviembre para esa nueva convocatoria que nos hacen desde el Ágora, y en este caso para hablar de planificación del desarrollo urbano. Y también les recordamos que pueden inscribirse a través de www.agendaurbana.info. Teresa, muchas gracias por la excelente moderación, muchas gracias Valentina, Beatriz y Sandra, porque evidentemente las expectativas eran altas y yo creo que la habéis cubierto sobradamente. Creo que además habéis ido más allá incluso de lo que inicialmente se planteaba. Evidentemente el interés está ahí y yo creo que habéis sabido responder con gran precisión e interés. Simplemente a todos los que, porque he visto muchos conocidos, lógicamente como participantes y demás, y esperemos vernos las caras porque dentro de nada tenemos dos grandes eventos. Bueno, tenemos ya la European Week en esta semana, la semana que viene, que será prácticamente sobre la marcha, y después tenemos el Foro Urbano de Granada, que muchos imagino que nos veremos, y por tanto desearos saludaros personalmente. Muchísimas gracias a las 4, porque ya digo que ha sido una excelente tarde y ha sido un excelente broche de oro para este primer seminario. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, hasta la próxima.